Bendiciones. Les saluda Alma Alemán del Ministerio Internacional Luz y Vida Costa Rica. En esta noche quiero contarles mi testimonio, lo que Dios hizo en mi vida, el milagro de la vida. El milagro de la vida digo porque Dios obró en mi vida, trajo vida. Para mí habían diagnosticado que yo no podía concebir más. Tengo una niña, una hija, y en el 2016 exactamente me dieron un diagnóstico letal donde yo no podía tener hijos más. El enemigo quizás atacó mi vientre y hasta ahí, no más. El médico dijo: no puedes concebir más. Pero Dios se había encargado años atrás de traer a mi vida palabra y decir: mi vientre es fértil. Cuando ya me dieron ese diagnóstico, yo dije: de ahí no se puede, no más. De ahí me resigné, hubo frustración en mi vida y pasó el tiempo, más sin embargo Dios traía palabra una a una a mi vida, y recuerdo muchas veces la misma palabra que acá en la Casa Luz y Vida me dieron, donde decía: así como Sara, que fue vientre fértil, así mismo lo haré contigo. Y pasó el tiempo y yo creí que no, que ya el enemigo había atacado mi vientre, y me conformé. Hubo frustración, vino el conformismo a mi vida y pasó mucho tiempo y pasaron los años también, porque llegaron los años y dije: yo ya no más. Llegaron los años a mi vida donde ya después de los 35 años quizás una mujer ya no puede más, y yo dije: no, ya no. Sin embargo, la palabra había estado activa y vino a mi vida, vino la bendición de la vida, mi vientre. Amanda Victoria, desde el momento que llegó, fue una bendición donde Dios se encargó de obrar en mi vida. Así mismo, desde el momento que Dios la puso en mi vientre, ha sido de bendición, y yo veo el milagro de la vida y lo que Dios ha hecho desde ese momento que Dios la puso en mi vida. Se ha encargado el Señor una a una de ordenar las cosas que estaban desordenadas quizás. Y como les digo, pues el enemigo, cuando hay una promesa, quiere venir a atacarla, y es ahí. Hoy vengo declarando igual a todas esas personas que quizás que creen que no, es ahí donde hay promesa, donde Dios dice sí. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo una vez más. Y así mismo, igual, como les digo, el Señor vino ordenando mi vida y ha traído bendición. Yo veo como desde el momento que Amanda Victoria llegó a mi vida, a nuestras vidas, a mi casa, fue orden, fue todo. Bueno, para continuar y que ustedes me entiendan un poco más, en ese momento me dieron un diagnóstico y letal: no puedes tener hijos más, nunca más, tu vientre no puede completamente. En aquel tiempo pues estaba más joven, el anhelo de mi corazón siempre fue tener un hijo más, pero con ese diagnóstico jamás, y llegó a mi vida. El Señor recordaba también esas palabras que me habían dado hacía muchos años atrás, donde me decía el Señor: así como Sara, te haré tierra fértil. Así como Sara, te haré tierra fértil, una vez más. Y yo decía: ¿qué pasa? Pues sí, quizás tierra fértil en otras áreas también, porque somos fértiles en otras áreas, pero el anhelo de mi corazón estaba ahí siempre lo quise. Pero el enemigo vino a atacar la promesa que ya le habían dado hace mucho tiempo. Y aquí en la Casa Luz y Vida muchas palabras vinieron a mi corazón, a mi vida, donde sí hay. Y el milagro de la vida llegó a mi vida. Amanda Victoria, cuando me dieron la noticia que yo estaba embarazada, para mí fue, y allí vino a mi corazón, y el Señor me trajo a mi corazón aquellas palabras que me habían dado hace mucho tiempo, donde mi vientre era fértil. Bueno, cuando me dieron la mala noticia, me conformé,
fue un conformismo totalmente y no debió ser así. Sin embargo, el Señor a cada momento y en esta casa Luz y Vida me recordaba esa palabra, que aún había esa promesa. Bueno, los deseos de mi corazón siempre fueron tener 2 hijas, mas sin embargo fue frustración en aquel momento donde me dieron la noticia no más. Tuve que batallar con diagnósticos médicos fuertes en mi vientre, donde el médico dijo no más. Vino mucha frustración a mi vida, pero el Señor tenía que sanar esa tierra, tenía que sanar, y pasé por un proceso quizá fuerte donde el Señor primero tuvo que sanar mi vientre, tuvo que sanar mi vida completamente para traer orden hasta cumplir la promesa que el Señor había dado hace mucho tiempo. Bueno, pasó el tiempo y yo me di por vencida quizás, vino el conformismo a mi vida y yo dije no más, hasta ahí. Mas, sin embargo, el Señor se encargaba de traer una a una aquí en la casa Luz y Vida palabras de promesa, palabras que el Señor me recordaba también hacía muchos años atrás, que el Señor las había traído. Y vino la promesa a los años donde ya quizás yo ya no la esperaba y yo ya no la esperaba. Vino Amanda Victoria a mi vida, donde ha sido una bendición de Dios. Desde el momento que Dios la puso en mi vientre ha sido señalada con el dedo del Padre, así como me lo han dicho, así como Dios lo prometió desde aquel momento. Ha sido señalada con el dedo del Padre. Yo puedo ver desde el mismo momento de su nacimiento que ella fue una niña elegida, una niña con promesa. Desde el momento que ella estuvo en mi vientre y ella empezó a moverse, yo ya sentía, le ponía adoración y ella empezaba, y ahora con 8 meses ya ella empieza a levantar sus manitas y yo digo, ahí está la promesa, ahí está, Dios la cumplió, así como lo cumplió conmigo, lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Da la casualidad que el diagnóstico médico es acá enfrente de la casa Luz y Vida, ahí mismo, frente donde me daban el otro diagnóstico el Señor, donde seré tierra fértil. Pasaron los años, me volvían a dar la palabra y el Señor traía palabras a mi vida, a mi corazón, y yo recordaba ese diagnóstico médico que me habían dado hace un tiempo, y el Señor traía una y una vez más a mi vida, y llegó el milagro de la vida del Señor. Tuvo que sanar primeramente mi vientre. Yo decía, sí, soy tierra fértil, como lo dijo el Señor, pero venía a mi vida el que ya llegó la edad. Tenía un diagnóstico médico en mi contra, eran muchas cosas en mi contra, y vino frustración, temor también por la edad, y yo decía no más, no, aquí está, yo ya tengo una, el Señor cumplió su promesa porque tengo una, mas sin embargo el anhelo de mi corazón ahí estaba. Regresé al doctor una vez más, y había unos meses antes de esto que el doctor me dice, tu vientre está completamente nuevo. Entonces el Señor se encargó primeramente de ordenar esa parte, y regresé después un tiempo más al doctor y me encuentro con la sorpresa de que estaba embarazada. Dios cumplió a los años la promesa. Hubo dudas, claro que sí, hubo dudas en mi vida en ese momento. Tuve temor, tuve frustración, fueron muchos sentimientos encontrados, y yo decía en este momento, ¿cómo en este momento si ya llegaron los años? Llegó la duda muchas veces a mi vida en ese momento, y más sin embargo el Señor se encargaba de hacerme entender que si había promesa, que el Señor se iba a encargar una a una de cumplir con mi embarazo total y de la promesa total. Bueno, el Señor venía hablando muchas veces a mi vida, y me recordaba esa palabra que me habían dado. Fueron muchas también, donde me decía que sí, que había promesa para mi vida, promesa, y ese hijo que el Señor había prometido, esa promesa ahí estaba. Quizás fui comparada con Sara en ese momento y quizás lo puedo ver
por la edad, porque muchas personas han perdido la esperanza, perdí la esperanza, hubo frustración, mas sin embargo el Señor, a pesar de la edad, a pesar de todo diagnóstico médico, el Señor puso la semilla y puso su promesa en mi vientre y lo cumplió una a una. Bueno, en medio de todo ese proceso fui comparada quizás con Sara. Eres vientre fértil, pero cuando esa palabra llega a mi vida, mi vientre estaba sana completamente, y el enemigo viene a atacar la promesa, viene a atacar mi vida, viene a atacar mi vientre. Él quiere robar la promesa. Pasó mucho tiempo quizás, donde ya los años llegaron, al igual que Sara, como me lo habían dicho, al igual que Sara, y llegó. El Señor se encargó de cumplir la promesa. El Señor sanó mi vientre y vino la promesa, vino mi hija. Así como Sara, Dios se encargó de cumplir la promesa. Dios le dio una palabra a Sara y terminé teniendo una promesa igual. Asimismo, Dios cumplió completamente su palabra en mí. Cargo el milagro de la vida, en mi casa, y puedo ver la manifestación de Dios desde aquel momento que me dieron esa palabra, y se cumplió totalmente a mi vida. Cuando me daban las palabras de que sí, mi vientre es fértil, yo dudaba una y otra vez también, mas sin embargo había esa palabra ahí, algo en mi corazón estaba sembrado también, algo poquito, y estaba ahí. Había un diagnóstico contrario, un diagnóstico que no puedes, mas sin embargo estaba la palabra del Señor ahí, que siempre estuvo activa en mi vida, siempre estuvo activa, y el Señor se encargó de cumplirla. A pesar de la edad, igual venían temores a mi vida en el momento también de mi embarazo. Fue completamente, el Señor se encargó completamente del cuidado total en mío y de bebé. Completamente puedo decir que tuve un parto, un embarazo totalmente normal. Mis expectativas como madre, como creyente, como fiel servidora, quizás es que de mí depende que mi hija, mi promesa, enseñarle los caminos del Señor. Cada vez que veo el milagro de la vida a través de Amanda Victoria, veo que el Señor sí fue fiel. La fidelidad del Señor desde el momento que llegó a mi vida. Todos los hijos son diferentes, pero ella viene diferente, con un llamado, señalada con el dedo del Padre, y yo sé que hay propósito, así mismo como fue puesto en mi vientre. Yo sé que hay propósito para ella, y yo la declaro generación de reino, porque sé que es producto de una palabra, porque sé que es producto de una promesa. Puedo decir en este momento que me siento feliz, me siento completa, me siento tranquila. El Señor se encargó de llenar vacíos que estaban ahí, y también como Casa Luz y Vida, el Señor se ha encargado de traer ministerios también a mi vida y ser parte de esta gran Casa Luz y Vida. Así como Dios cumplió con mi vida, yo sé que lo hará con mis hijas, con Amanda, con Taira, porque hay propósitos también para ella, hay propósitos también para mi vida, y yo sé que el Señor va a cumplir. Todavía falta conmigo. Para todas aquellas personas, aquellas mujeres que han perdido la fe, que tal vez quizás tienen un diagnóstico contrario igual que el mío, yo también les invito y les digo que hay promesa. No hay mujer infértil para los hijos, las hijas y hijos de Dios. No hay terreno infértil para los hijos de Dios. Hay promesas que Dios las hace cumplir en su debido tiempo. Quizás puede ser que hayas dudado, quizás puede ser también que tengas un diagnóstico contrario, pero en esta noche, en este momento, quiero decirte que así mismo como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, lo puede hacer con tu casa. Muchas gracias por haberme escuchado.
y espero que este testimonio también llegue a cada vida, llegue a cada corazón, y también el Señor sea obrando y haya milagros también en tu vida, en tu casa. Así lo declaro en el nombre de Jesús.